Nadie mejor para hablar de regulación que el director del INVIMA, el doctor Javier Guzmán, el conocedor, obviamente una persona que sin duda tiene en sus manos en este momento todos estos componentes de regulación desde el punto de vista oficial. Dentro de estos temas, pues sin duda su aporte en este panel, en este foro, es muy importante. Nos ha pedido que adelantemos, obviamente, motivos condicionados por su trabajo. Nos dice que, le impiden quedarse un poco más, entonces el doctor Arias gentilmente le ha cedido el uso de la palabra. Nuestro director general del INVIMA, doctor Javier Guzmán. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Lo primero, un agradecimiento a SEMI Te vi, Jaime y yo hablando de SEMI. Muchas gracias a la Andy por la invitación. Para nosotros es un placer estar acá. Voy a hablar un poco del INVIMA y de nosotros, cómo estamos involucrados en el autocuidado y específicamente en los medicamentos de venta libre. Para eso hay que entender la misión del INVIMA. Nosotros promovemos y protegemos la salud de los colombianos, y esto lo hacemos mediante la gestión del riesgo asociado al consumo de todos los productos competencia del INVIMA. Dentro de esto están los medicamentos, por supuesto, pero no solo los medicamentos, sino también los dispositivos médicos, los suplementos dietarios, los alimentos. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros velamos por la salud de los colombianos y lo hacemos en un trabajo que requiere una interacción con muchos actores. Entonces voy a hablar de 3 puntos específicamente en este trabajo. Lo primero es el autocuidado y la necesidad de tener trabajo articulado. Lo segundo, la publicidad, y acá creo que debemos tener un énfasis importante por todo lo que estamos viendo en este momento, la importancia de las redes sociales, la importancia del Internet. Y lo tercero, cómo los medicamentos de venta libre pueden realmente tener una implicación positiva en la sostenibilidad del sistema de salud colombiano. Entonces, lo primero, desde el punto de vista del trabajo articulado, el INVIMA realiza inspección, vigilancia y control. ¿Qué significa esto? Significa que una vez nosotros aprobamos la entrada de un medicamento o un suplemento dietario al mercado colombiano, estamos encargados de velar porque esas condiciones iniciales se mantengan. Esto no es una decisión definitiva e inamovible, sino que varía en el periodo de la comercialización. Y en este periodo de la comercialización necesitamos verificar y necesitamos comprobar que estos productos son eficaces, que estos productos son seguros y que estos productos son de calidad. Esto es muchísimo más importante para medicamentos que son de venta libre, porque básicamente lo que estamos diciendo es que la seguridad es un componente muy importante cuando no existe una prescripción médica, y la calidad también. Y en este orden de ideas no lo podemos hacer solos. Nosotros necesitamos trabajar de la mano con los productores, con los proveedores, con los individuos, y acá un mensaje muy importante al empoderamiento del individuo, al empoderamiento de aquel ciudadano que tiene que tener la responsabilidad de su salud, mucho más en el contexto del autocuidado, y por supuesto de otras autoridades como la Superintendencia de Industria y Comercio, autoridades como la ANDI, por ejemplo, como la Policía Fiscal, todas las diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales que hacen parte de este universo que garantiza la inspección, vigilancia y control. Un ejemplo de este trabajo es el trabajo que hacemos para el consumo seguro y la red de consumo seguro, en el marco del cual nosotros hemos firmado un convenio con la Superintendencia de Industria y Comercio. Es muy importante este convenio porque existe un trabajo que necesita ser mancomunado entre las dos instituciones, y un ejemplo es dentro de esta red de consumo seguro cómo tuvimos nosotros el caso del Zero Extreme. Y este caso de Zero Extreme es un caso bien interesante porque nos muestra cómo
es necesario que todos los actores trabajen de manera articulada y cómo algunos actores que no piensan que son actores juegan un papel fundamental. Zero Extreme es un suplemento dietario en el cual encontramos sibutramina. Este suplemento dietario estaba en los medios de comunicación, estaba siendo patrocinado por importantes figuras dentro de la televisión colombiana y muchísima gente en nuestra sociedad estaba consumiéndolo sin saber que era un suplemento dietario fraudulento y sin saber que el suplemento dietario contenía sibutramina. Entonces nosotros lo incluimos dentro de nuestra participación en la red de consumo seguro y salud, y ahí yo creo que es importante hablar de la responsabilidad de los actores. ¿Qué pasó? Los medios de comunicación que estaban favoreciendo y que estaban incluyendo las propagandas de este suplemento no hicieron la verificación con el INVIMA de que todos los requisitos de un producto como este estaban cumplidos. La publicidad no se autorizó. Muchísimas secretarías de salud no tenían conocimiento de la importancia de hacer la inspección, vigilancia y control de un suplemento como estos, que es un suplemento sin fórmula médica. O sea, acá hay una analogía importante con los medicamentos de venta libre. Y la Superintendencia de Industria y Comercio claramente tampoco tenía conocimiento que un producto que acá se había registrado para fabricar y vender era el mismo producto, la misma marca, la misma imagen de productos que estaban en el exterior. Entonces, hay muchos componentes, digamos, muchos componentes en donde se pone a prueba el sistema y falla el sistema. Y ahí es la invitación a que ciudadanos, usuarios, medios de comunicación, prestadores, entidades municipales y gubernamentales, por supuesto, entes de control como la Superintendencia, como el INVIMA, actúen mancomunadamente para que este tipo de cosas no sucedan. Una cosa muy importante dentro de el autocuidado y dentro de los medicamentos de venta libre es la confianza. Y es la confianza que deben tener los ciudadanos en el trabajo que hacen las entidades de control, en el trabajo que hace el INVIMA, por supuesto, en el seguimiento, la vigilancia y el control post-comercialización. Y esto tenemos que garantizarlo como agencia y como entidad responsable de la salud de los colombianos, y no solo, como digo, es una responsabilidad nuestra, sino es una responsabilidad de todos. Acá hablamos de publicidad, vamos a empezar a hablar de publicidad y queremos decir claramente que la normativa colombiana acepta la publicidad para los medicamentos. Ustedes pueden darse cuenta acá cómo los medicamentos de venta libre, la legislación permite la publicidad, pero requiere una aprobación ex ante, una aprobación previa por el INVIMA antes de que esta publicidad vaya a los medios. Lo mismo sucede no solamente con medicamentos, sino también con suplementos dietarios, con productos fitoterapéuticos, con productos homeopáticos de venta libre. Ahí es un punto central. El punto central es que esta publicidad tiene que aprobarse previamente porque no queremos engañar al consumidor y porque no queremos atribuir beneficios que no se pueden atribuir como beneficios terapéuticos en el caso de suplementos dietarios, que solamente van a confundir a los ciudadanos y que solamente van a perjudicar nuestro trabajo de empoderar ciudadanos y de favorecer el autocuidado. Entonces, importantísimo la aprobación previa, importantísimo el rol de la publicidad, e importante que los medios de comunicación tengan muy en claro que si no existe la aprobación del INVIMA no deben aceptar pauta y no deben aceptar promociones y publicidades que en muchos casos son engañosos. Nosotros, para aprobar la publicidad, tenemos comités de publicidad. En esos comités de publicidad tenemos un equipo multidisciplinario. Trabaja no solo profesionales de la salud como médicos, químicos, farmacéuticos, sino también publicistas, abogados, microbiólogos. Es un trabajo muy juicioso que creo que es importante resaltar al interior del INVIMA, y creo que es importante tomar como un prerequisito para tener un sistema en donde se garantice que la publicidad que se da al usuario es una publicidad que no es engañosa. ¿Por qué es importante la publicidad? ¿Por qué es importante
pensar en las redes sociales, por qué es importante pensar en aprobar todo esto antes de que vayan a los medios de comunicación, porque realmente en este momento tenemos una sociedad interconectada, una sociedad donde 8 de cada 10 colombianos tienen acceso a Internet, donde básicamente el 60% de los colombianos consultan en Internet todos los días y donde cada vez la comunicación es más rápida, cada vez la comunicación es mucho más dinámica, y ahí es donde nosotros tenemos que garantizar que la información que está disponible en los medios, incluyendo las redes sociales y el Internet, es comunicación fiable, es comunicación que permite que los ciudadanos tomen decisiones informadas y no decisiones basadas en publicidad engañosa. ¿Qué hacemos nosotros con la publicidad en Internet? Nosotros en Internet estamos muy preocupados porque muchísimos de los productos que se están comercializando en Internet son productos que son fraudulentos, son productos que no tienen registro INVIMA, son productos que contienen principios activos que no están reportados y son productos que pueden afectar gravemente la salud de los colombianos. Y si nosotros no controlamos esto, vamos a tener problemas en el otro lado, que es problemas en el consumo responsable, en el autocuidado, en cómo los ciudadanos pueden realmente empoderarse y tomar decisiones sobre su salud. El trabajo de nosotros entonces es muy fuerte en identificar esos productos fraudulentos y asimismo cuando tenemos productos que tienen registro, verificar que estos tengan una publicidad adecuada. Finalmente, ya para terminar, nosotros pensamos que los medicamentos de venta libre sí pueden ser parte de la solución al problema de la sostenibilidad del sistema. Sí pensamos que el hecho de que Colombia tenga uno de los gastos de bolsillo más bajos de la región y más bajos del mundo significa que los ciudadanos todavía tienen posibilidad de pago, y qué mejor que el autocuidado y qué mejor que los medicamentos de venta libre para favorecer que ese gasto de bolsillo aumente cuando se puede aumentar en circunstancias que son básicamente controladas y en circunstancias en donde estamos garantizando la seguridad de los productos y estamos garantizando, digamos, que el conocimiento que tenemos de los mismos. Ahí queremos resaltar el trabajo que ha venido realizando la sala especializada, donde tenemos acá a su presidenta, el doctor Olarte, con la ANDI, y es un trabajo donde nosotros no escatimamos esfuerzos en verificar y en garantizar que cuando pasamos un medicamento de fórmula médica, un medicamento de venta libre, estamos totalmente convencidos que es lo que debemos hacer desde el punto de vista de seguridad, calidad y eficacia para el consumidor. Ahí resaltamos el trabajo público-privado, estamos totalmente abiertos a continuarlo y muy positivos de que puede brindar beneficios para todos los actores del sistema y la sostenibilidad del mismo. Los retos que tenemos básicamente son muchos y tienen que ver con eso que les decía yo al principio, que es garantizarle al ciudadano, garantizarle al colombiano que nuestro sistema es suficientemente robusto para que cuando existe un medicamento y ese medicamento sea de venta libre, él pueda garantizar que es un medicamento seguro, eficaz, de calidad, confiable, que la publicidad que le están básicamente mostrando en televisión, en redes sociales, es una publicidad que no es engañosa, es una publicidad que es basada en evidencia y que es basada en el conocimiento que tenemos de las moléculas. Limitar, por supuesto, la publicidad engañosa, limitar, por supuesto, el impacto que tienen los medicamentos y los productos fraudulentos. Cómo nosotros podemos tener convenios y podemos tener injerencia en las plataformas de comercio electrónico. Nosotros firmamos un convenio con Mercado Libre porque definitivamente muchos de estos productos se estaban comprando por internet sin ningún control, sin ningún control. Entonces es muy importante que podamos trabajar de la mano con actores públicos, actores privados, básicamente promoviendo el uso responsable de los medicamentos, incluyendo los medicamentos de venta libre. Eso era lo que les quería decir. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Guzmán. Un ente regulador legítimo, fortalecido y esencialmente con disposiciones claras que permitan un diálogo franco entre todos los actores es necesario en este país. El INVIMA ha transitado por ese camino y sin duda tenemos hoy unos elementos que nos permiten tener mucha confianza y por encima de todo saber que falta mucho por hacer, pero que vamos por el camino adecuado. Terminamos las exposiciones con la presencia del doctor Jaime Arias. El doctor Jaime Arias es el presidente de ASEMI, que es la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral. Básicamente es la organización bajo cuyo seno o bajo cuya sombrilla se agrupan las principales EPS del régimen contributivo. El doctor Arias, pues, conocido por todos nosotros, médico él, exministro de Educación, exministro de Salud, expresidente del Seguro, excongresista, senador, concejal, y ahora es el presidente de este gremio importante, conocedor como pocos de este sistema y sin duda una persona que dentro de la dinámica permanente en la que se mueve este sector ha aportado muchísimo, como decíamos esta mañana, a atenuar ese componente de litigio tan elevado que hasta hace algunos años caracterizaba a este sector. Insisto, quizá como pocos conocedor del sistema y bajo su responsabilidad desde el plano conceptual quedan algunos elementos que necesariamente cruzan por esto. El autocuidado como componente importante de la atención integral y naturalmente todos estos puntos que nosotros hemos tratado hoy y que continuaremos tratando mañana. Una persona que permite el diálogo y por encima de todo que también acepta de manera muy consistente y argumentada las críticas. Entonces, doctor Arias, bienvenido y muchísimas gracias por su presencia aquí. Gracias, doctor Carlos Francisco Fernández, gracias a Rodrigo y a los organizadores por invitarnos a esta sesión, que será corta porque entiendo que todo el mundo sale a ver el partido. Bueno, yo realmente no voy a hacer una conferencia magistral, ni siquiera una charla, voy simplemente a plantear unas inquietudes, unas ideas sueltas, que creo que compartimos todos, porque todos los que están en este salón en una u otra forma, pues ejercemos el autocuidado de nuestra salud. Esta frase se me ocurrió ayer. Cada uno de nosotros es el objeto del sistema de salud, pero resulta que nosotros también somos sujetos. Y al ser sujetos y objetos, nos convertimos en los primeros responsables de nuestra propia salud. El autocuidado, como lo habrán visto ustedes en las exposiciones de la mañana, tiene una serie de características. Lo primero es que siempre ha existido autocuidado, pero ahora está cambiando y ya lo veremos. Lo segundo es que hoy el autocuidado lo hacen individuos más educados y mucho más informados, y eso cambia completamente el alcance. El tercer punto es que el autocuidado generalmente uno lo refiere a los pacientes. Este paciente está ayudando a autocuidarse. Hoy la mayoría de quienes hacen autocuidado a la salud son personas sanas, como los que están en este salón, y el autocuidado no significa dejar abandonado al individuo o al paciente. Eso no es autocuidado. El autocuidado, y ahora lo veremos, hace parte del sistema de salud, está incorporado casi institucionalmente al sistema de salud. Claro que en Colombia estamos dando los primeros pasos, ahora viene un cambio del modelo de prestación que está trabajando el Ministerio de Salud, y dentro de eso está el elemento de autocuidado. Mucha gente piensa el autocuidado es para ahorrarle al sistema,
pero resulta que no. El autocuidado inclusive puede inducir a mayores gastos a través de la llamada inducción de demanda. Algunos me comentaban aquí al entrar, hombre, a los aseguradores les debe gustar mucho el autocuidado porque lo libera de ciertas responsabilidades, o la automedicación. Yo creo que no. Yo creo que el autocuidado no es para eso, el autocuidado es para mejorar la efectividad global del sistema. Y su objetivo es triple. Primero, establecer una corresponsabilidad entre el sistema, el médico y el individuo. Claro, ofrecer mayor comodidad. En vez de ir a una EPS, a hacer una fila larga, etcétera, si uno puede autocuidarse, pues es mucho mejor en el sentido de comodidad y de rapidez. Esta gráfica que vamos a ver acá muestra la historia del autocuidado, comenzando abajo con el hombre de la edad de piedra. Imaginémonos a un hombre de las cavernas hace 5.000, 10.000 años. Esa persona no tenía otro remedio que autocuidarse. Tal vez la familia podría ayudarle. Lo mismo que hacen los animales. Cuando un animal se enferma, generalmente se tiene a autocuidar, a menos de que tenga por ahí a la mano un veterinario. Pero la gente comenzó autocuidándose durante muchos años. El primer paso del autocuidado, curiosamente, es la quietud. Lo mismo que los animales. Un animal enfermo suele quedarse quieto. Pues no puede tomar aspirinas ni antibióticos, entonces se queda quietico. Así ocurrió con el hombre en las cavernas durante miles de años. Y luego pasamos ya a tener una especie de médicos, los chamanes, los curadores, en las tribus, etcétera, hasta llegar más adelante a un paso superior, cuando aparece la medicina griega. Aquí está una esfinge de Hipócrates. Ya ahí hay una relación por primera vez, no de tipo científico todavía, esto es precientífico, hasta que, digamos, siglo XVI, XVII, aparece la modernidad y comienza a aparecer la ciencia con la modernidad, y ahí cambia el sentido del cuidado y del autocuidado. Y en ese lapso que hay, digamos, del siglo XVII y XVIII hasta ahora, pues pasaron muchas cosas. La ciencia comenzó a crecer, las disciplinas y ciencias médicas se desarrollaron fuertemente, y entonces se creó una tremenda disparidad, una asimetría de la información que tenían los médicos muy sabios con el paciente que se fue quedando ignorante. Pues en los últimos 20 años estamos ante una revolución, porque cambió y vemos allá un individuo, puede ser un paciente, enfrentado, relacionándose ya no con un médico, porque uno muchas veces no tiene médico personal, sino con un sistema complejo de salud. En el caso de Colombia, un sistema de aseguramiento muy complicado y muy complejo. Entonces es una relación distinta. Pues en estos últimos años se ha venido desarrollando el nuevo concepto del autocuidado al que me refería hace algún rato. Y aquí vemos las relaciones, vemos al individuo que siempre tiene la influencia, el apoyo de la familia y a veces de la sociedad, que se relaciona con el médico, pero también se relaciona con el sistema de salud. Depende de los casos. Un paciente diabético, por ejemplo, hay un estudio de los Estados Unidos donde el paciente diabético hace autocuidado. Bueno, ellos se vuelven unos expertos porque tienen una enfermedad crónica de 30, 40 años, terminan sabiendo mucho. Dedica 8.000 horas al año él mismo a su cuidado, tomándose los medicamentos o enviando los resultados a través del smartphone, etcétera. Y solamente 2 horas con el endocrinólogo o el diabetólogo. Entonces ahí vemos cómo el autocuidado en algunos tipos de personas, de individuos, es supremamente importante.
Bien, esto ya lo vimos, pasemos a la siguiente. El autocuidado, decía antes, hoy es principalmente de los individuos sanos. La gente que no está enferma es la que más se está autocuidando. Pues no sé, doctor Carlos Francisco, si eso sea cierto o no, porque hay mucha gente que se está cuidando, pero también hay mucha gente que se está descuidando con las dietas, con la falta de ejercicio. Pero ya hay un movimiento de gente sana, Healthy People, se llama uno de los grupos que yo conozco en Estados Unidos. Bueno, ese individuo sano tiene mucho que hacer en términos de cuidar su propia salud. Lo primero, la promoción de buenos hábitos. Uno habla de la promoción en salud y está pensando en la publicidad y en los programas de gobierno. ¿No? La promoción es la que el propio individuo hace para mantenerse bien. Y hay gente que está cuidándose con buenas dietas, con buen sueño, con buen ejercicio, con buen descanso, no fumando, no abusando del alcohol. Entonces, esto es lo más importante del autocuidado. En segundo término, tenemos la prevención específica. La gente sabe en qué casos debe prevenir. Bueno, la prevención es, por ejemplo, dejar de fumar. La prevención es aplicarse las vacunas cuando corresponde o aplicárselas a los hijos. Y luego, algo muy importante, que es la detección temprana de las enfermedades. La semana entrante vamos a tener un curso aquí de cáncer y este es uno de los aspectos que se van a tratar allí, que en cáncer es muy importante, detectar a tiempo el comienzo de un tumor maligno. Esto es parte del autocuidado. Hay mucha mujer que ya sabe hacerse el tacto mamario para ver si encuentra nódulos o encuentra un tejido diferente. Todo eso es autocuidado del individuo sano. Creo que es el más importante de todos. Pero también en las llamadas enfermedades agudas, que eran las infecciosas hace unos años, enfermedades sencillas, existe una gran cantidad de autocuidado y se logra más que por educación, por información. Lo primero es las consultas que los pacientes hacen con su médico, con otro miembro del equipo de salud o a través del internet o del teléfono. En Kaiser Permanente, en California, los médicos hoy están haciendo entre el 25 y el 30% de sus consultas a través del teléfono inteligente. Y esto les ha descargado una gran cantidad de trabajo, le ayuda a los pacientes que no tienen que ir al centro ambulatorio médico o al hospital y da seguridad, da tranquilidad. Hacia allá nos estamos moviendo. Aquí en nuestro medio todavía hay cierta prevención con las consultas telefónicas, así sea con el propio médico. En el caso de Kaiser es con el médico personal, pero existen muchos servicios en Europa y en Estados Unidos de consulta telefónica. Esa consulta telefónica tiene un gran componente de autocuidado, porque no es que el médico le diga a uno, mire, usted tiene esto y tome esto, no. El individuo tiene que participar. Y luego tenemos la consulta con Google o con algunos portales especializados que todavía no es tan fuerte en Colombia. Yo creo que en Colombia, no creo, a pesar de los datos que mostraba Javier hace un momento, no creo que pase el 10-20%. En Estados Unidos ha llegado como al 60-65% la consulta con Google. Y no solo con Google, la consulta, repito, con portales especializados en diabetes, en cáncer, en hipertensión, en enfermedad pulmonar crónica, etcétera. Luego tenemos la automedicación, a la cual me voy a referir al final, y las consultas con los farmacólogos. El enfermo crónico es otro aspecto bien distinto al agudo. El enfermo crónico, en Colombia tenemos 4,5 millones de enfermos crónicos registrados en las EPS, en todas, subsidiados y contributivos. Ese enfermo crónico es un individuo muy importante en el tema de autocuidado y ahí sí al asegurador
le interesa muchísimo esto, porque no podría uno tener un paciente crónico durante 40 años, que puede durar inclusive una enfermedad renal crónica, tenerlo con médico todos los días. Eso sería imposible. Entonces ahí el paciente se vuelve una especie de coparticipante, partner o como lo queramos llamar. Lo primero es que el paciente aprende a utilizar estos complejísimos servicios de salud. Él ya sabe cómo entrar a los servicios rápidamente, él sabe buscar sus citas, sabe a dónde acudir, porque uno durante 40 años pues se aprende el camino. Lo segundo es que la consulta médica de ese paciente crónico es una consulta enriquecida, es una consulta donde hay un diálogo entre el médico, que seguramente sigue sabiendo más que el paciente, no hay la menor duda. El crecimiento del conocimiento médico es exponencial, no el del paciente. El médico sigue habiendo una asimetría, pero por lo menos ya existe un diálogo inteligente, responsable y autónomo entre el paciente y su médico. Y ahora que hablo de autonomía, estamos ya en el ejercicio de la ley estatutaria, en la cual se habla de autonomía médica, y la mayor parte de las personas, Carlos Francisco es no solamente autor de esa ley, sino muy conocedor, pues piensa es en la autonomía médica, pero es que la ley habla de la autonomía del paciente. Entonces se crea un par de círculos donde la asimetría, por lo menos en el poder, ya no es tan grande, todavía en el conocimiento sí. Entonces, esto es muy importante en el paciente crónico. El paciente crónico, repito, es un socio, un partner del médico en el manejo de su enfermedad. Bueno, el tema de adherencia a tratamientos e indicaciones es clave en este tipo de pacientes. Ustedes saben que los pacientes diabéticos, uno cree que el paciente que le dicen, mire, usted tiene una enfermedad seria, le va a durar toda la vida, tiene que cuidarse, uno cree que la gente se cuida, no. La tercera parte en Colombia, y creo que en muchos países del mundo, de los pacientes diabéticos no adhieren a sus tratamientos, de pronto se sienten bien y dicen, hasta luego, mi insulina, yo estoy muy bien, resulta que no. Entonces, aquí el autocuidado juega un papel muy importante. Y finalmente, en lo que llamamos control, chequeo, en el tiempo de su enfermedad. Bueno. Nosotros estamos muy preocupados en ASEMI y en las EPS con el aumento del consumo médico en Colombia y en general en el mundo. Nos volvimos también en materia de salud consumidores, consumistas. Es muy grande el consumo, puede reventar cualquier sistema. Arranca precisamente con la mayor educación que tiene el individuo en una sociedad moderna sobre su salud. Es un individuo no solamente informado, sino educado, que es distinto. Ahí comienza el problema y la ventaja también, porque esa mayor educación produce una mucho mayor conciencia sobre el estado de salud y en el caso de una enfermedad, sobre lo que se está haciendo, el tratamiento, etcétera. Entonces, la gente hoy es mucho más consciente. Más aún, la salud se convierte, a medida que los países tienen mayor desarrollo, se convierte en una de las inquietudes más importantes del individuo. Yo creo que casi todos los que estamos aquí estamos preocupados por nuestra salud, así estemos sanos. Pero eso es fruto, repito, de una mayor educación. Ahora, como hay mayor conciencia y hay más acceso a los servicios, pues en muchos países, en Colombia, ¿qué sucede? Pues que la gente aumenta el uso de los servicios, aumenta las consultas médicas. Aquí, en el año 90, cuando se hizo la reforma del actual sistema de salud, teníamos 2.4 consultas por habitante al año, cosa que era parecido. Yo en esa época trabajaba en Nueva York y la cifra era la misma, 2.4, 2.5. Hoy, según los datos de ASEMI, esto se ha duplicado, estamos en 4.2 consultas por habitante al año. ¡Qué maravilla!, dirá alguno. Sí, puede ser una maravilla,
pero de pronto hay un exceso de consulta. Ese es un tema fuerte porque pues cada consulta cuesta y lo que se deriva de una consulta, los laboratorios, los medicamentos, las terapias. Nosotros estamos muy preocupados con eso y miren ustedes lo que está sucediendo en las urgencias de los hospitales, que ocurre en todo el mundo, pero aquí en particular yo veo que estamos viviendo un fenómeno de congestión exagerada de las urgencias, porque el 60% de las personas que acuden a una urgencia no la necesitan. Nosotros hicimos un estudio con la Clínica Medri y con la Universidad Tadeo Lozano que muestra que el 60% o va por incapacidades o va simplemente por llegar más rápido. Entonces el tema de la congestión del sistema es un tema preocupante. Yo le decía a alguien en estos días, mire, el sistema de salud de Colombia en urgencias y en otros temas se está pareciendo al Transmilenio, llenos los buses de gente, no se puede aumentar la oferta, no hay nuevas rutas y claro, eso termina en un deterioro de los servicios y un aumento de las prescripciones. Eso lo vamos a ver ahora, yo ya voy terminando. Aquí divido las condiciones, no hablo de enfermedades, hablo de condiciones médicas, tal vez siguiendo la terminología de Christensen y Porter también. La primero es todo lo que hace uno como sano. Lo segundo son las enfermedades agudas comunes, ya me refería a esas. Cuando uno es sano, pues el ámbito es su casa, su oficina, su colegio, escuela, universidad, el ámbito de trabajo. Pero las enfermedades agudas tienen dos ámbitos. Uno, la consulta externa ambulatoria y dos, el autocuidado. Pero cuando ya nos movemos hacia enfermedades crónicas, tenemos mucho ambulatorio y mucho autocuidado, las urgencias, sí, directamente urgencias, y las graves sin urgencia al hospital. Digamos que esa es la forma como se van dividiendo. Y ahora veamos cuáles son esas enfermedades comunes. No me voy a referir a las otras. En nuestro registro, nosotros llevamos un registro en ASEMI de lo que hacen todas las EPS. Las EPS hacen 500 millones de actividades al año. Dentro de esas no medimos el autocuidado, obviamente, pero sí hay 180 millones de consultas médicas cada año en Colombia del sistema de salud. Eso es un número grande. Y yo lo repito porque es impresionante saber que hoy se están haciendo en este país 550.000 consultas, pues es un número grande. Y esto es lo que hemos encontrado. Curiosamente, algunas de estas patologías, pero tienen otro nombre porque es con la clasificación CIE de Naciones Unidas, aquí los hemos puesto en nombres comunes. Una de esas, por ejemplo, el dolor lumbar, ocupa uno de los primeros puestos, los resfriados, etcétera. Entonces, ahí las ven ustedes, el resfriado común, la acidez estomacal, las lesiones de la piel son muy comunes, y las alergias, la disfonía, la fiebre sencilla, la cefalea sencilla, el dolor de cabeza sencillo, la faringitis, la indigestión, o pesadez estomacal que llama la gente, dolor epigástrico, náuseas. Ahí está. Esto, que es lo más sencillo en el campo médico, representa cerca del 30 a 35% de todas las patologías. Lo que pasa es que la gente hoy quisiera que cualquiera de estas, la disfonía, que amanecí que no puedo hablar, se la vea un subespecialista. Eso es otra cosa, pero esto lo puede ver o el propio paciente si tiene la educación, la información y el apoyo, el autocuidado, o se puede ver en una retail clinic. Hablábamos con Rodrigo al principio, a mí me encantan las retail clinic porque esto es lo que ve una retail clinic. A través de una enfermera, nurse practitioner, entrenada, no hay médico ahí, no se necesita médico, no se necesitan medicamentos sofisticados y esto, repito, es casi el 40% de todo lo que nosotros
padecemos como enfermos, pues. Entonces, ahí es donde comienza uno a pensar, ¿será que un modelo sofisticado de especialistas, de grandes hospitales, vale la pena ponerlo al servicio de estas cositas? No, yo creo que no. Y aquí en Colombia tenemos una tremenda distorsión del uso de los servicios. Aquí estamos utilizando hospitales de 4º nivel de complejidad, la más alta, para atender muchas de estas cosas. Bueno, faltó el parto común, que sí ya es un poco más complicado que una gripa. Bueno, ¿o no? ¿Qué dirá la señora? Bueno, bien, entonces, hemos encontrado, también en las cuentas que hacemos en ASEMI, que estos son los medicamentos más formulados para esas patologías agudas sencillas. Ahí ve, es lo que uno tiene. Lo que uno tiene muchas veces en la mesa de noche. Yo me autoformulo de noche, dormido, tengo un problema de acidez y meto la mano en un cajón y veo a ver, y saco y me tomo una pepa, puede que esté vencida, etcétera, y eso creo que hace mucha gente, muchas señoras y muchos señores. De manera que lo de la autoformulación tampoco es una cosa tan misteriosa. Todos, ¿no? Le contaba a Carlos Francisco que cuando yo viajaba, me tocaba viajar fuera del país, compraba un seguro. Pero después me parecieron tan caros que dije, no, yo más bien monto mi propio botiquín, lo meto en el avión y me voy. Pero eso es de un peligro tremendo. Comienzan a tomar antibióticos para una gripa y después vienen los problemas. Entonces, esto es lo que se formula la gente, pero también lo que formulan los servicios médicos en esas patologías agudas. Ahora, pasemos, y con esto termino, al tema de automedicación. Ustedes escucharon unas estupendas conferencias esta mañana, yo de eso no sé nada, estoy hablando aquí como un ciudadano simplemente. Hay pacientes muy poco informados, la mayoría, yo creo que en nuestro país el 90-95%, hay pacientes publicitados, es que conocen los medicamentos que se venden en la droguería, en la botica, en la farmacia, simplemente por publicidad, y otros pocos, cada vez más educados e informados. Ahora, estas son las fuentes de información según nuestras averiguaciones. Aquí en Colombia todavía los amigos, los familiares siguen siendo la primer fuente, pero ya la web comienza a ganar mucho terreno. Yo creo que en 10 años vamos a estar en una situación similar a lo de los países de mayor desarrollo. El médico o el personal sanitario y luego la publicidad, a eso se han referido todo el día, y caemos en el vendedor de la farmacia. Yo puse al final el farmacéutico profesional. Nosotros, los farmacéuticos profesionales, no los tenemos en las farmacias. Los tienen generalmente las EPS en sus grandes droguerías, pero no en las farmacias. El de la farmacia es un simple vendedor que no sabe casi nada, conoce las cajitas y cuánto valen y nada más. Pues ese, en muchos sectores, es el principal consejero. Y entonces ahí sí tenemos un problema muy serio, porque uno no puede entregarle, no a un farmacólogo, sino a un muchacho o muchacha vendedora de droguería, una decisión tan complicada. Puede que para vender una aspirina o un jarabe para la tos o algo no haya problema, pero es que venden de todo. Ellos son unos médicos potenciales, le sacan el antibiótico y le dicen a uno, mire, tiene estas condiciones. Eso sí es muy peligroso. Yo dejo ese punto ahí como motivo de preocupación. Ahora, la automedicación, según la vemos nosotros, tiene cosas buenas y cosas malas. Simplifica el proceso de atención, es, como lo dije al principio, acorta tiempos, va uno a la farmacia de la esquina, de una vez pide, compra, paga y se lo toma. Eso duró 20 minutos. Si ese mismo lo hace a través de la EPS, le puede durar 2, 3 horas, si está de buenas. Luego, racionaliza el gasto de bolsillo, sí. Si uno compra un medicamento acá, pues deja de comprar el otro allá, sin duda, pero yo creo que ese no es el propósito fundamental de la automedicación.
pero tiene muchas desventajas también y tenemos que verlas con toda claridad. Lo primero, que muchas veces se toma un medicamento que no es pertinente, que no es el medicamento indicado. Las dosis, eso generalmente no importa. La gente no sabe leer los labels. 500 miligramos, y si dice 5 miligramos, es lo mismo para la persona. La persona normal, si no es informada y educada, no entiende. Y generalmente no lee esos labels, no sé cómo se dice en español. Bueno, inseguridad, toxicidad y reacción adversa. Ese es otro peligro. No solamente de la automedicación, también de la medicación. Lo que pasa es que el médico por lo menos le advierte al paciente, mire, esto le puede producir a usted un efecto adverso, un efecto colateral no deseado. Luego las resistencias, especialmente con los antibióticos, pero no solo con los antibióticos. El organismo es una máquina química y va respondiendo a los medicamentos. La dependencia, eso sí que es peligroso. Hay mucho paciente o mucha persona, pues individuos que se vuelven farmacodependientes, pero no de las otras drogas, de estas. Entonces se toma su aspirina o lo que sea porque le dijeron que era buena para el corazón y seguramente que lo es, pero se vuelven dependientes y finalmente se enmascaran muchas enfermedades. Un dolor abdominal agudo, por ejemplo, uno se toma un analgésico, le pasa el dolor y resulta que la enfermedad continúa. Por eso esto hay que verlo con los pros y los contras. Y finalmente, uno o no tiene apoyo, o tiene un apoyo del farmacéutico o del personal sanitario o del médico por vía telefónica. Esas son las opciones. O sea que la automedicación también tiene sus dosis. Yo quería solo decirles estas son unas reflexiones que las puede hacer cualquiera de ustedes. Aquí no hicimos ningún estudio profundo, pero termino diciendo que el sistema de salud de Colombia está pasando por una situación crítica, especialmente de tipo financiero, tiene que mirar adelante, tiene que buscar nuevos modelos. Nosotros estamos trabajando mucho en modelos innovativos de atención médica. De hecho, el certamen de la semana entrante es para ver qué se hace en Harvard, en el Dana-Farber, qué se hace en Texas, qué se hace en la India, qué se hace en Brasil. Buscar nuevos modelos, pero dentro de esos nuevos modelos no hay la menor duda, la automedicación es muy importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Arias. Vamos en estos 20 minutos a hacer un panel de preguntas, obviamente para que ustedes participen con sus inquietudes o con sus opiniones. Le faltó un componente del cual la gente se queja en Colombia, que es quizás el componente más común. Tengo una vaina tan rara, doctor, y entonces eso no sabe uno dónde lo ubica. Dice el doctor Arias que la gente se automedica. Él cuando se enferma le dice a la señora que estoy como malo, llámeme a mí. Entonces es médico, muy importante. Doctor Arias, lo invitamos a que se siente aquí. Los invitamos a todos ustedes, a los conferencistas, que por favor nos acompañen. Vamos a hacer 20 minutos. Profesor Bolaños, doctores, por favor, nos acompañan aquí al estrado y vamos a hacer algunas… Doctor Arias. 10 minutos y terminamos. Si alguien en el auditorio que no sea médico conoce algo para la gripa, que me lo recomiende. Bueno.
Son ellos esencialmente los conocedores de la situación de la automedicación, del autocuidado y esencialmente la automedicación en el mundo. Vamos a hacer unas preguntas aquí, tratando de retarnos un poco desde el plano conceptual para que nos aporten, y naturalmente ustedes también tendrán la oportunidad de hablar. Va la pregunta. Quería hacerle la primera pregunta al doctor John Chomsky. ¿Es el autocuidado, la automedicación es un componente que para que sus desarrollos sean efectivos tienen que estar ligados al nivel de desarrollo de las naciones? ¿O es un componente en el cual cualquier país, independiente de sus condiciones económicas, puede abordarlos sin temor? Thank you for that question. I think what we have to come back to is the whole issue of health literacy. This is about the consumer and their ability or inability to manage health. I think we have to acknowledge that self-care is not going to be for everybody. We can compare health literacy to numeracy and general literacy. Not everybody can read and write. Not everybody will become a doctor or an engineer. I think everybody has talents and a capacity and ability to manage or to participate in the management of their health. What we need to do is to enable them to use their talents and their abilities and capacities. So I think it's going to be, to answer your question, I think it depends very much on the cultural, the society, the socio-economic circumstances. So developed countries is going to be different from developing countries, and I think we need to take that into account. But what has happened so far is we're living in an era where consumers have been reduced to passive recipients of health, and we tell them that it's free and they can, they get privileges, but it comes not without, it's without responsibilities. We need to address that. Thank you. Profesor Bolaño, sí, la pregunta la hacía justamente, hacía la pregunta condicionada esencialmente porque Uno, dos, ¿ya? Ok. La idea era, la pregunta la hacía porque cada vez que viene un conferencista extranjero, la gente en el auditorio dice, bueno, pero es que estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca. Entonces, obviamente, bien. Profesor Bolaños. Yo quisiera, comentar una experiencia, no es un punto de vista, sino la experiencia de un médico. La experiencia, ¿sí? Ahora sí. La experiencia de un médico, ¿no? Sí, dale. Es que la traductora me está haciendo asientos, no sé si me está saludando. No creo. Bueno, yo quiero compartir la experiencia de un médico, si no mal recuerdo, Martin Weber, que escribió un libro muy interesante que se llama Donde no hay doctor. Él documentó las experiencias que tuvo en una pequeña comunidad mexicana, rural, con gente muy sencilla, obviamente, casi diría yo iletrada, y él sacó como conclusión la siguiente. Él decía, la gente sencilla, con información, puede cuidar de su salud igual o mejor que los doctores. Y no era alguien de la industria farmacéutica, no estaba promoviendo ningún medicamento, sino sencillamente atestiguando la capacidad que tenemos, que tienen los consumidores de ver por su salud si cuentan con información. Claro, dependiendo del tipo de problema o síntoma de salud. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Sica, plantear una propuesta
de autocuidado pegado a la automedicación es una buena estrategia, o tenemos que separar el autocuidado tenemos que separar el componente de autocuidado de la automedicación y tratarlos como dos elementos complementarios, pero no necesariamente simultáneos? That's an interesting question. I think it cannot be separate from each other. We talk about health literacy, but health literacy as a concept goes way beyond just knowing where disease comes from and what I can do about it. It's a philosophy. It's about lifestyle. It's about how I picture myself as a healthy individual vis-à-vis my fellow citizens. It's actually quite philosophical concept. How do I, in a society, function in a society and fulfill my part? In order to do that, I'm well trained. I have received good education, so I want to give something back to my society. This is actually something I hear quite often, in particular in developing countries, a sort of a sense of responsibility. I am advanced in the hierarchy of the society, so it's my duty to remain in a good stage to give something back. This is a growing concept. And I think this is what self-care is about. It's not about only for me, but it's also for the broader concept. And self-medication is an integrated part of self-care. Looking at the definition of self-care of the WHO in 1989, I think it was, it clearly makes self-medication a part of self-care. And I think this is something we always have to take into account. But I also would like to maybe comment on your previous question, if I may. And I think what we also see, it's okay. What we also see in many middle-income and low-income countries is that there is a huge range of education, a huge range of development within one country. And so when we talk about whether this concept of self-care and self-medication is more appropriate in highly developed countries or in middle developed countries, or more than in lower developed countries or low-income countries, I think we cannot separate this anymore. We see in any country, we see a huge range of highly developed or highly educated persons and less educated persons. And so I think that proves the fact that in a globalized world, we cannot separate this from another anymore. Gracias. Doctora Chila, generalmente cuando se clasifican medicamentos de prescripción y medicamentos de venta libre, se piensa siempre que hay una puja de mercado y que la cerca se corre hacia quien más influencia tenga en el mercado. Y nosotros en estos países vivimos eso. Culturalmente se piensa que cuando un medicamento pasa de la fórmula o deja de tener la exigencia de la fórmula y pasa a ser de venta libre es porque alguien nos quiere vender medicamentos. Sabemos de su experiencia en esto. ¿Cómo tratar de convencer culturalmente a una población de que los medicamentos OTC no son la respuesta de un mercado que nos quiere vender cada vez más? I think the best way to start with this is to provide people with a medicine that they see a real benefit from having. So some of my examples where speed of treatment is important have been the most successful ones. So somebody who has a pain and is able to have that relieved within a matter of hours rather than days will not question why this is available over the counter. It will be seen as a normal thing to do. So that's where you start.
And if you ask people what they think about branded products and what manufacturers are trying to do to them, you find that as people become familiar with the brands, they trust them as they do any other consumer good. If they work for them, they buy them over and over again. There is not that level of suspicion that you outline. Some people might think, well, someone's just trying to make money out of me, but the test is, well, they may be making money, but is it doing me good? If it's doing me good, then I will take it and maybe use it again. And of course, in most markets, once a product moves over the counter, it's quickly followed by others at different prices with different, perhaps different flavors, different presentations. So there is a consumer choice that's simply not available if the medicine stays prescription only, where only the doctor has the choice of what they prescribe. So I think it's meet a consumer need at a reasonable price and make sure that you behave in a way that you retain consumer trust. Doctor Bolaños. Perdón, decimos en México, ¿me permites meter mi cuchara? Gracias. Yo quisiera darles también una experiencia que vivimos en México con que en ese entonces era la agencia reguladora, la Dirección General de Insumos para la Salud. Cuando estábamos discutiendo con esta dirección la reclasificación de los medicamentos vitamínicos, siempre y cuando estos no excedieran un RDA, un RDA, el doctor nos dijo, bueno, industria, ¿qué quieren? Esos medicamentos los puede adquirir el consumidor, el usuario, directamente. Entonces, ¿cuál es su pelea? ¿Cuál es su punto? Le dijimos, doctor, precisamente los compra sin información. Compra una vitamina A, B y se la toma seguramente más allá de lo que debe consumir. Ese es el beneficio en nuestras sociedades, en nuestros ámbitos latinoamericanos, de una reclasificación. Perfecto. Que de pasar de un uso inadvertido y desinformado, podemos darles los elementos, y perdón que insista en mi tema del etiquetado efectivamente útil, lo podemos hacer con una información accesible, una información que él entiende. Gracias. Gracias, doctor Bolaños. Termino mi preguntadera para que ustedes luego les transmitan sus inquietudes, o si alguien tiene alguna opinión que hacer o que aportarnos, pues bienvenido. Profesor Arias, nosotros no somos médicos y la verdad es que esta pregunta iba para el ministro, para el viceministro o iba para el doctor Rosso, pero se la transfiero a usted. Cuando los médicos hablamos de autocuidado y le decimos al paciente, coma sano, ¿qué es comer sano? Oh, coma sano, haga ejercicio, ¿cuánto? Haga, muévase. Bájele a la sal. ¿Y cuánto? No, poquito. Y somos muy cualitativos, pero eso, la verdad, no nos preocupa. Cuando tenemos que echar mano digamos, del componente cultural o del componente, digamos, más social, pegado a nuestras costumbres, pues simplemente lo dejamos y nos parece hasta bien. Pero cuando nos tocan el componente de la prescripción y esencialmente el paciente en ocasiones le dice a uno, es que me estoy tomando determinado medicamento porque a mí me parece, uno entra, se crispa y le parece que no. ¿Quién se lo formuló? Incluso cuando lo formula otro colega, ustedes, comillas, ¿ustedes saben qué es colega para los médicos en este país? Colega es la persona que hace lo mismo que uno, pero mal. Entonces, ¿quién le formuló eso? No, pues mi tía me dijo, ¿y su tía es médica? No. Entonces, como que hay un rechazo. Obviamente ya no tanto, pero sí eso. ¿Por qué, doctor Arias, considera usted que eso ocurre? ¿Será que somos muy sensibles, pensamos que solamente nosotros podemos diagnosticar y prescribir? ¿O tenemos alguna desconfianza ahí que nos permea de manera profesional? Porque ocurre en la Colombia. La verdad es que no sé responder esa pregunta. Yo creo que aquí lo que hay es que poner las cosas en su punto. Para cosas sencillas necesitamos información, mucha información.
para todo necesitamos educación, pero para las cosas sencillas, buena información, para las cosas complejas, buenos médicos. Ahora sí, es cierto que a uno le dicen baje de sal, coma bajito de sal, y no le dicen tantos miligramos. Afortunadamente, usted se imagina uno todos los días viendo si está comiéndose 1 o 2 miligramos de sal al desayuno, eso se enloquece. No, yo creo que tampoco hay que llegar al extremo para ese tipo de cosas de ser tan preciso, pero para los medicamentos de mayor complejidad sí hay que ser muy precisos, y nosotros en nuestros medios solemos no ser muy precisos, inclusive muchos de los médicos no son precisos. Pero bueno, no sé cómo responder su pregunta, le confieso, no sé, me corchó. Creo que es un componente cultural, pero bueno, rodemos un micrófono, por favor levanta la mano, se identifican, nos regala su nombre, qué hace, si de pronto quiere hacer un pronóstico del partido, bienvenido, el auditorio es de ustedes. Me llamo Julián Pineda, provengo de Innovate Nutrition SAS. Mi pregunta también era para el viceministro, pero en ese punto pues se la transfiero al señor Arias. ¿Cómo poder promover el autocuidado de la salud en Colombia cuando en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en cualquier ciudad grande en Colombia, usted va caminando y encuentra, al menos en cada cuadra de cada manzana de la ciudad, una tienda o una cafetería que lo único que te provee son gaseosas altas en azúcares, papas, galletas con azúcares, que lo más saludable que se podría conseguir es como un maní, pero completamente alto en sal, y que se puede conseguir, y que en cada cuadra puedes encontrar ese tipo de tiendas donde la gente va pasando y que se provoca por un pasaboco o algo, y que por ende siempre va a estar ese tipo de tentaciones entre toda la población, que de una u otra manera, aunque yo sé muy bien lo de la parte de la educación, son cosas que terminan por sabotear políticas como la estrategia 4x4 que propuso el viceministro. ¿Cómo se haría en ese sentido? Buena pregunta. Sí, bueno, yo no respondo por el ministro, no me atrevería a hacerlo, pero… Lo fue. Pero hace mucho tiempo, entonces ya en esa época las cosas eran distintas. Yo creo que, en todo caso, yo estoy de acuerdo, apoyo las iniciativas del gobierno en relación con las bebidas azucaradas. Creo que tenemos que llegar, no necesariamente a poner impuestos, ¿no? Ese no es el punto, pero sí por lo menos a educar a nuestra población para que pase por el sitio donde las encuentra o la comida chatarra y no la consuma. Yo no creo que aquí vamos a evitar el problema quitando la tentación, ¿no? Lo importante es que existiendo la tentación, existiendo la oferta de esos productos, la gente comience a consumirlos menos. Ahora, yo creo que la educación es un tema de muchos años, usted lo ha dicho, muy compleja, pero es más fácil educar a la población para que evite ese consumo que sacar del mercado a esta gente que produce eso. Lo veo mucho más fácil. Yo creo que la batalla de las bebidas azucaradas va a ser una batalla ardua, dura, larga y de pronto no se gana. Lo de educación sí se gana, pero es muy largo también. Gracias. Eso es cierto, y tenemos el ejemplo con el tabaco, ¿no? Esencialmente se ha avanzado y se ha avanzado mucho. La confrontación con las bebidas azucaradas apenas empieza. El doctor Bolaños sabe que en México este asunto es muy polémico, tiene unos resultados que han sido referentes aquí, pero usted sabe también lo que pasa, porque quiénes son los dueños de las industrias. Esto no estoy diciendo nada, sencillamente es un tema cultural y bajo esa condición creo que, como dice el doctor Arias, va a pasar mucho tiempo, pero todo cruza necesariamente por los hábitos y por el comportamiento nuestro. Gracias por la pregunta. Por favor, su nombre y bienvenido. Buenas tardes, Anabela Cueto de SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje. Una pregunta para el doctor Bolaños. Colombia es un país culturalmente diverso
Nosotros aquí tenemos poblaciones indígenas con algunas tradiciones y algunas prácticas alrededor del autocuidado. ¿Cómo incorporar estos conceptos de autocuidado y automedicación en comunidades en donde, en el caso de Colombia, aún no llega eficientemente los servicios, la prestación de los servicios, las poblaciones no tienen acceso al sistema de salud de manera eficiente, no tienen tampoco cultura, la cultura del autocuidado que tienen es la que se ha mantenido en el arraigo cultural. Entonces, para el caso de Colombia, ¿cómo pensar en un modelo de autocuidado y automedicación que particularmente pienso que no son de la mano, como aquí se había mencionado ya, en comunidades que tengan estas características sin agredir la cultura y preservar las costumbres de la población? Gracias, profesor Bolaños. Sí, vuelvo al tema de esta experiencia del doctor Weber, ¿no? Obviamente que la información, la educación en materia de salud tiene que adaptarse o ajustarse a las características, al nivel, digamos, educativo de las comunidades. En comunidades como las que estuvo el doctor Weber, pues hay que hablar y hacerle entender a la gente cómo curar el empacho. Me van a decir, ¿qué es el empacho? Bueno, es la indigestión. Y tiene que ayudársele dentro o con las medidas que tradicionalmente ellos utilizan, pero también incorporar algunas cosas de las cuales nosotros, digamos, en ciudades, en ámbitos más avanzados tenemos. Y en esto puedo poner como ejemplo lo que hizo, lo que está haciendo la Secretaría de Salud, que está proporcionando un paquete muy básico, muy elemental de medicamentos a las tiendas del sistema que se llama de CONASUPO y a las cuales puede acceder cualquier persona. Este paquete de medicamentos va acompañado de información muy sencilla y accesible a ese tipo de consumidor. Evidentemente que una cosa es pensar a nivel global, a nivel general de una población, lo que es autocuidado, y otra es, e imprescindible, adaptarla a las condiciones de cada comunidad. Sin duda, y eso es un proceso en el que tenemos que aportar todos. Cambio no es fácil, pero sin duda tenemos que arrancar. Y justamente eso es lo que se busca con este tipo de eventos, poner algunos puntos que sirvan inicialmente de arranque, pero también de debate frente a a lo que tenemos que marchar inexorablemente. ¿Hay alguna otra pregunta? Aquí. Doctor. Perhaps I could just add to that point that Hector made. I live in London, which is a very culturally diverse city. More than 150 languages are spoken every day in London schools. And we have big groups of the population from India, Bangladesh and so on, who live in their own communities, who hardly speak English at all and have their own practices and way of behaving. The only way that anyone has been able to get to them is to demedicalize the issue, if you like, to go to women's groups, to go to schools and to talk in their own language by the people who come from those communities and educate and train and provide health information in a way that they can access and understand. So I think I agree with Hector about the need to tailor it, and it's not just in countries as diverse as Colombia that you have this issue, it's a worldwide one. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Sí. Por favor. Mi pregunta va para el doctor Jaime Arias. Yo creo que el autocuidado va muy ligado a la automedicación responsable. ¿Qué pasa con las droguerías que no existe ninguna asesoría que le puedas dar al paciente o al consumidor? Si lo que mismo dices tú, existe solamente vendedores. Cada país va conformando su fuerza laboral, por ejemplo, en salud, de una manera distinta. Y yo creo que, por ejemplo, en Colombia tenemos una insuficiencia de enfermeras profesionales muy grande. Pero en este tema, de años atrás, Colombia tomó un camino en relación con los farmacólogos o farmacistas, como se los quiera llamar,
distinto al que han tomado países de Europa y Estados Unidos. Y no creamos una especie de tecnólogo o técnico en farmacia que pudiera ser el vendedor. Simplemente hay un vacío. Uno encuentra farmacólogos, repito, en los grandes dispensadores de medicamentos. Cada EPS tiene sus farmacólogos y el paciente puede llegar allí y consultar. Pero cuando vamos a las miles de droguerías, simplemente nos vamos a encontrar con un vendedor que cambia además cada 15 días, etcétera. Creo que más bien aquí lo que vale la pena es reflexionar si podríamos, por ejemplo, a través del SENA o a través de otro instituto, formar técnicos de un año en farmacia, que no tengan la capacidad y conocimientos del farmacólogo, pero que tampoco tengan la ignorancia del simple vendedor. Ahí hay un vacío muy grande, la gente va a las farmacias, la automedicación es una realidad enorme en nuestros países, entonces yo creo que tenemos que pensar, sí me parece interesante pensar en ir transformando, por lo menos que las ciertas farmacias estén habilitadas para vender determinados medicamentos, pero obligadas a la vez a tener un técnico. Gracias, doctor Arias. Nos envían aquí por el correo interno una pregunta que dice así, abro comillas. ¿Cómo aplicar el concepto de autocuidado a la salud sexual y reproductiva en un país como Colombia, donde los anticonceptivos se venden como OTC, aun cuando no lo son, y tampoco se han dado facultades a las enfermeras de prescribirlos? Pregunta para quien quiera responder. ¿Para usted? No. yo aquí soy el moderador. Pero sí, empecemos aquí, por ejemplo, por usted, doctor Bolaños. Y vamos haciendo de aquí también. Sí, yo creo que este es un tema muy delicado que rebasa el ámbito de digamos, del medicamento de venta libre, si no tiene la asistencia de un profesional calificado. En ese sentido, en México y contra pues, una buena cantidad de objeciones de parte de grupos muy conservadores, el propio sistema de salud está invitando a la población joven, incluso con anuncios que a una persona, perdón, de mi edad, le llaman la atención, está invitando a los jóvenes a asistir a los centros de salud, a recibir información sobre métodos anticonceptivos. Llámese píldora, llámese condón, es una realidad a la cual no podemos escapar. Los chicos, los jóvenes, en mi país, creo que es el caso, posiblemente aquí también, su vida sexual empieza a los 12, 13 años. Hay cantidad de madres solteras de esa edad. Y la única manera realmente de ayudar profesionalmente o con bases es a través de un tipo de consulta, un tipo de apoyo médico. Y esto lo está entendiendo y dando la misma Secretaría de Salud a través de centros de salud que no son hospitales de tercer o cuarto nivel, son eso, centros de salud. Eso daría para hablar. Es el derecho pegado justamente, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la libre evolución de la salud sexual y reproductiva, frente a una serie de limitaciones que desde el punto de vista sanitario se cuentan. Es el típico caso, por ejemplo, decía a los adolescentes que tienen derecho a su vida sexual y reproductiva, se les puede dar medicamentos anticonceptivos en no presencia de sus padres. Por ejemplo, es un debate absolutamente interesante, unos dicen que sí, otros dicen que no. Gerald, tu respuesta. I would like to give several examples. In Mexico, in the meeting we just had a few days ago, we heard from a Japanese colleague who described very successful programs in schools to educate pupils, young students, about self-care in general. And that ranges from basic hygiene, again, coming back to the definition of what self-care is, you know, washing hands, for example, to more sophisticated aspects. And so this is a very successful program in Japan.
In many other countries, particular from my experience in African countries and some Southeast Asian countries, very low income settings, early school education is a very successful program, not only to educate the students, the school children, but also the parents. So a retrograde, if you will, education of the family. Very successful. Basic hygiene belongs to patient safety, to the safety of preventing infectious disease, for example. So basic self-care. When it comes to reproductive health, we all know that sexual activity starts earlier and earlier. And in the next example I would like to give is in European schools, sexual education is an integrated part of the school curriculum. And it starts earlier and earlier. I'm living in Switzerland and I'm following very closely a current debate to start in public schools with sex education and prevention of sexual diseases, prevention of unwanted pregnancies and so on at the age of 10. That is shocking in a conservative country, Switzerland, but it will probably come through. And the reason is this is a reaction to the reality. And we can debate about the moral behind this, but it is a societal effect and it's a development, and so I'm in favor of that. Thank you. ¿Podrías contestar, Diane? Thank you. I think we heard this morning the whole issue about evidence. I have a personal view that we're not living only in the era of consumer empowerment, but also in the era of evidence madness. So you can do nothing without presenting evidence, and sometimes it's a ticker box exercise whether it's meaningful or not. Now, in my view, there are different types of evidence. The one is scientific, and the other is socio-cultural values, and they are equally important. So let me give you an example. In Australia, when the morning after pill or the emergency contraceptive pill was switched from prescription to non-prescription, it triggered a national debate, and all the religious and moral leaders of the country emerged from the woodwork and had something to say about it. Even the health minister took a personal interest in this issue to make sure that it goes the way that he and those that he represented went. So we now have a situation where the population will practice their freedoms and their rights, and there's nothing we can do about it. So we will, for example, never see, or it will be a long time before the morning after pill will be able to be promoted or consumer awareness be created in Australia. Not because of the evidence, not because of the condition, because the condition is not pathological, it's not a disease. Secondly, it's the product has a long history of safe use, so there's no issue in relation to the nature of the molecule. So this comes down not to science, but to moral and social cultural values, and I think we have to accommodate it. We may not like it, but every society has the laws that reflects its values. She. We had the same argument about the morning after pill in the UK, and 20 years on, there's been no evidence of all the worries that people raised at the time. But more recently, we've switched azithromycin for treatment of chlamydia. Now, that could have been nearly as controversial. In practice, using models like that benefit-risk one I showed, what people started to say, well, what are people doing when they have chlamydia? Well, they usually find out by going to a clinic and they're told that they have it. And then they are asked to give the names of all their sexual partners. And someone tries to contact them to find out if they've also got it. And of course, what tends to happen is
Young people say, I don't want to get into that. It's too embarrassing. I don't know want to contact people I perhaps haven't seen for years. So making it available over the counter has changed all of that, because you can buy a kit and test it for yourself, find out for yourself whether or not you've got it, and then privately start to do the things that you were encouraged to do through a clinic. It has considerably improved the uptake of treatment for that condition, which is the biggest sexually transmitted disease that we have in the UK. So the old model wasn't working. The new model is working much better. And I think it's about being pragmatic and looking at the reality of how people behave, rather than trying to shove everyone into a medical model that suited our previous generations. You've got to match what young people are actually doing. Gracias, Sheila. El Reino Unido, ¿no? Doctor Arias, y después, ¿hay alguna pregunta? Rápidamente, porque quiero invitar a Rodrigo Arcila, que se siente acá un segundo, que va a hacer una pregunta de esas como las mías. Y terminamos, ¿vale? Ok, Rodrigo. Me dicen que 3, pero tenemos tiempo como para una. Dale. Doctor Arias, su respuesta. ¿Cuál pregunta? Sobre el asunto de la salud sexual y reproductiva, y obviamente un componente en donde todavía tenemos dificultades para proyectar. No, doctor Bolaños. De una vez que hable de Rodrigo y... No, yo creo que esa y luego lanzamos. No tengo mucho que decir fuera de lo que aquí se ha dicho. El problema es muy similar. Cultural. Tal vez aquí lo que tenemos que hacer es una combinación de mucha educación, de mucha información y hacer fácil la disponibilidad de, por ejemplo, de condones, distribuirlos masivamente. Y yo creo que eso está dando resultados. ¿Los condones son OTC? No tengo ni idea, yo no. ¿Sí? ¿Son? Deben ser. Sí, pero inclusive se reparten institucionalmente también. Claro que se venden en las farmacias. Entonces, yo creo que ahí es juntar estas dos cosas. Repito, educación, información y disponibilidad. Eso es lo más que podemos hacer. Por favor, la pregunta. No, esa es para el panel. Por favor. Para los doctores Arias y Fernández. Tenemos, de acuerdo con los panelistas y con todas las exposiciones de la mañana o del día, un panorama amplísimo sobre cuál es la problemática relacionada con el autocuidado de la salud, con la educación de la población, con la publicidad, con el papel que desempeñan los medicamentos OTC en el campo de la salud. ¿Por qué creen ustedes que una legislación o reglamentación como la que rige en Colombia lleva por lo menos 12 años de atraso y no se ha enfrentado a los retos que supone ir de la mano con estos problemas que se evidencian? Doctor Arias. Sí, no, claro. Voy a repetir algo que digo muchas veces. A mí me tocó trabajar, yo era congresista cuando la ley 100, y la verdad es que no tuvimos en cuenta en ese momento el tema de los modelos o esquemas de prestación de servicios. Se hizo una gran arquitectura institucional, financiera, de aseguramiento, pero pasamos inadvertidos frente al tema que le gusta mucho al doctor Carlos Francisco, de la atención médica, como que suponíamos que en el nuevo modelo de aseguramiento íbamos a seguir con una atención médica que ha evolucionado de la europea a la norteamericana después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es un modelo equivocado el que tenemos en Colombia, costoso, muy hospitalario, muy de médicos especialistas, como hemos visto en estos días en algunos debates en televisión, muy enfocado en principio a atender las enfermedades, pero yo creo que hemos llegado ya, hay casi un consenso, Carlos Francisco, en el sentido de que ese modelo ya no funciona, menos con este aseguramiento. Y ya hay pasos. Lo primero, en la ley
del plan aprobado recientemente se habla de un modelo integral de servicios. Eso todavía es una idea muy vaga, pero sí nos vamos a mover hacia modelos de prestación que tenga, donde el ámbito ambulatorio, yo ni siquiera lo llamo atención primaria de salud, que puede coincidir, donde el ámbito ambulatorio es el corazón del sistema, no el ámbito hospitalario ni otros. Y dentro de ese ámbito ambulatorio caben muchas cosas. Cabe la atención en los centros ambulatorios, desde luego, cabe la hospitalización en casa, aun cuando eso pues tienen, o por lo menos el cuidado en casa, que ya comienza a ser fuerte en Colombia. Cabe el autocuidado. El autocuidado no puede ser una cosa suelta, tiene que integrarse al sistema. Yo tengo como la ilusión de que ahora sí vamos a entrar a resolver ese problema. Los mismos médicos son conscientes de que el modelo no funciona. Tenemos, bueno, este no es el foro para eso, pero tenemos graves problemas con el recurso humano, con la tarea de los médicos generales frente a los subespecialistas y a los especialistas generales, la ausencia, como veíamos ahora, de algunos tipos de personal, como los farmacólogos en las ventas de medicamentos, en las droguerías, la falta de enfermeras profesionales, etcétera, etcétera. Entonces, yo soy optimista, creo que usted tiene razón, han pasado muchos años y nos estamos dando cuenta que el modelo prestacional que tenemos no funciona. La gente está descontenta, los profesionales están descontentos, el gobierno está descontento. No sé, Carlos Francisco, si usted es más optimista o menos. Sí, hay cosas que uno las aprende después. Y básicamente, después de la euforia de hace algunos años, quienes tuvimos que patinar esto, por ejemplo, de convertir la salud en derecho fundamental, nos damos cuenta que hay unos elementos que estaban cojos, y uno es ese del que habla el doctor Arias. Siempre transitamos por un modelo medicalizado que definitivamente parecía ser absolutamente oportuno y necesario en un país como este, pero se convirtió en un elemento ineficiente y esencialmente inequitativo, que dejó por fuera todos estos componentes de prevención, de promoción y naturalmente de atención integral. Entonces, tenemos una medicina de muy alto nivel, con una altísima tecnología, pero desafortunadamente tenemos todavía unos vacíos en componentes de prevención y promoción. Aquí, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, el caso de Carmen de Bolívar, allí les llegamos con una vacuna de altísima tecnología, una vacuna recombinante muy cara y esencialmente muy bien desarrollada desde el punto de vista técnico, pero allí no hay agua potable, por ejemplo. Es una cosa curiosa. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tipo de elementos, pegamos justamente en esto, y lo habíamos hablado con el ministro. Aquí necesitamos más que hablar de modelo de salud, de hablar de modelo de atención. Y por esa razón nos le pegamos, nos le colinchamos de manera impúdica a la ANDI, que dijera: ¿quieren hablar de autocuidado? Pues listo, aquí estamos nosotros, porque esa es una deuda que nosotros tenemos con el país. Hablo de los médicos, hablo de este sector, y por eso, pues, sin duda este componente debe ser el primero de muchas discusiones, de muchos debates que nos apunten justamente a subsanar eso que dice el doctor Arias. La verdad es que yo sí trato de ser optimista. La verdad es que hemos avanzado. Hoy tenemos normas, tenemos leyes, y por encima de todo tenemos diálogo, y la verdad es que cuando uno encuentra que nos podemos sentar a hablarnos, qué pena con la visita, ni más faltaba, pero es que aquí no nos sentábamos a hablar. En salud cada uno andaba por su lado. Ahora todavía, pero ya por lo menos nos miramos a la cara, y eso es un componente de avance muy grande en un sector de tan elevada pugnacidad. Voy a hacer una pregunta para todos ustedes, con la salvedad de que cada uno se demore 15 segundos máximo en la respuesta. Sí, con todo respeto. Y es, si en sus manos estuviera, como las reinas, ¿sí? Si en sus manos estuviera tomar una decisión grande hoy, o recomendársela aquí al señor ministro, que está pendiente también de este tipo de reuniones, les mandó un saludo con el doctor Arias desde anoche, el ministro, ¿cuál sería? Es decir, ustedes conocen más o menos cuál es la estructura del país,
conocemos nuestro sistema de salud, más o menos tienen idea de cómo funcionan, porque pues ustedes han tenido relación con el país de manera directa o indirecta, y obviamente esto cruza por los medicamentos OTC, no importa, autocuidado, automedicación, medicamentos OTC, no importa. Si uno llegara aquí y el ministro dijera, o alguien que toma decisiones dijera, bueno, pero ¿qué dijeron en ese foro? ¿Cómo para qué? ¿O qué? Hágame una recomendación. ¿Cuál sería la suya, doctor Bolaños, en 15 segundos y de aquí para allá? Y obviamente si hay más, si coincidimos en 2 o 3, se la transmitimos a alguien, ¿vale? Si se trata de 15 segundos, citaría una frase, perdón, no recuerdo de quién, que dice: educación es el nombre del progreso. Educación es el nombre del progreso, un autocuidado y un elemento que le apunte con determinantes y al mismo tiempo con indicadores a cambiar la cultura de la salud en este país. No, ¿sabe qué, Rodrigo? Tú al final, porque es que él va a cerrar, él es nuestro anfitrión. Okay, I wanted to say education, but I'm now saying partnership. Alianzas. Parece importantísimo, educación, alianzas. Vamos armando una frase aquí. Introducing compulsory health education in schools. Bring together a stakeholder group, get everybody on the same page and work out what to do next. Perfecto. Mirar el autocuidado como una opción para mejorar servicios, pero hacerlo con mucho cuidado. Sin duda. Fíjense, si ustedes ensamblan lo que todos ellos dijeron, quedaría como una sola frase. Incluir el autocuidado como un componente de la atención integral, fundamentado esencialmente a través de alianzas, naturalmente sustentado con un proceso de educación y esencialmente definir con objetivos cosas que sin duda nos pueden apuntar. Yo no me quedo, es que traté de retarlos, pero no. Hábleme de los OTC, ¿los regulamos, no los regulamos, abrimos la puerta? ¿Qué hacemos, Rodrigo? En 15 segundos, yo creo que es decisión de nuestras autoridades, decisión nuestra, y tengo que reconocer que todo este trabajo que venimos haciendo yo lo hago con mucha de la gente que está aquí al frente sentada y que yo le pido siempre que no olvide que es decisión lo que tenemos que tener. Y hay una cosa muy importante que ojalá ustedes la tengan en cuenta. Este logo de la ANDI a veces resultaba un poco distante, por no decir que antipático en algunas épocas, porque son los industriales allá, tal, que se sentaban allá en los grandes espacios para tomar decisiones y en donde los mortales casi no teníamos oportunidad. Ahora es distinto. Y la verdad es que abrir estos espacios de debate, abrir esos espacios de discusión, no son fáciles, porque sin duda ustedes se dan cuenta que son temas muy difíciles de agarrar y esencialmente difíciles de digerir y obviamente difíciles también a veces de convocar, pero ustedes que están aquí saben que sin duda esto no cae en un terreno infértil. Rodrigo, de verdad, o sea, terminamos a punto para que vean el partido con una condición, que mañana a las 9 de la mañana estamos acá todos justamente hablando de estos temas y sacando conclusiones al finalizar el mediodía. Rodrigo, antes de que nos vayamos, por favor, cierra la jornada de hoy. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Un aplauso para todos ellos. Muchas gracias. Gracias a todas las personas que vinieron desde la WS Mind de tan larga distancia, sobre todo Dion. Gracias, Gerard, por su siempre muy simpático aporte, decidido a ayudar a países como Colombia. Gracias, Chila. Gracias, doctor Arias, se volvió usted aquí una persona, como yo sabía, siempre muy consultada. Gracias a David Skinner, gracias a Benjamin Carrick, Cristín, doctor Jorge Olarte, muchas gracias por su presencia, doctor Emilio Sardi, Carlos Ayala, todos ustedes muchas gracias, y Carlos Francisco, una muy buena dirección. No se me puede olvidar a Héctor Bolaños y muchas gracias. Al partido, por favor. Y que gane Colombia.